Bueno, ahora soy yo minoría. O sea, pues empiezo por ahí porque ahora soy minoría, ¿no? Ya que regresó Perla de su vacación, me sentía yo como más o menos, me podía medianamente defender, pues eran 2 contra 1. Pero ahora son 3 contra 1, entonces quedo como... Sí, caray, no, me tengo que ir con cuidado. Bueno, en general nos tenemos que ir con cuidado porque son días de rufianes, tal cual, por todas partes, ¿no? Ese digamos que el tono. Hay mucho lodo en medio, hay muchos intereses cruzados ahí, hay quien quisiera, frente a lo que está pasando, tener la oportunidad de destruirte, agarrarte, morderte del cuello y decirte, aquí quedaste, te destruyo definitivamente. De todos lados, ¿eh? Hoy la presidenta hablaba incluso de insidias internas. Dice ella, cuando habla del caso de la doctora Gutiérrez Müller, ella habla de insidias internas. Dice, aquellos que buscan generar insidias adentro de Morena y de la Cuarta Transformación se van a quedar con las ganas, tanto afuera como adentro del país. Luego de la publicación de una serie de notas de los viajes de lujo de todos los integrantes de Morena, de algunos integrantes de Morena y del logo que publica el diario ABC. Ahora, hay que decir esto de entrada, lo del diario ABC. El diario ABC, ¿puedo decir la palabrota? Adelante. ¿Me autorizan? Por favor. Sí, es una mierda. O sea, estamos hablando de que es un medio que no hace periodismo. Está ahí para defender la monarquía, es monarquista. O sea, de entrada es un diario de ultraderecha. El gobierno de Pedro Sánchez, por su lado, es un gobierno de derechas. Juntos forman el PRIAN, digamos, ¿no? Pedro Sánchez y el PP son exactamente la misma cosa. Son básicamente enemigos de la izquierda. Sí, se dicen que obreros, ¿cómo es ese Partido Socialista Obrero Español que se lo cree su abuela? Son el PRIAN, el PP y el PSOE son exactamente la misma porquería. Por eso puede sobrevivir una corriente como Vox o un diario como ABC. No esperemos. El diario ABC manda mensajes a México claramente de Pedro Sánchez. Hay que recordar lo siguiente y no pierdan déjame una peineta que creo que llegué corriendo. Pero ya, aunque tengo 3 pelos, ya ni se pueden peinar. Bueno, el diario ABC, acuérdense ustedes, es el que Pedro Sánchez le filtra al diario ABC 2 cosas contra México. Pedro Sánchez, estamos hablando del presidente supuestamente de izquierda, el jefe del gobierno español. Filtra una parte de la carta de AMLO al rey de España para solicitarle que juntos ofrezcan una disculpa a los pueblos indígenas. Y filtra otra cosa, no se nos olvide que es el gobierno de Pedro Sánchez el que le filtra al diario de ultraderechas ABC, le filtra que Beatriz Gutiérrez Müller entra a la embajada de Estados Unidos, de España. Me quedé claro con lo otro que le filtra, pero le filtra que entra Beatriz Gutiérrez Müller y todo lo que citan ayer viene del gobierno de Pedro Sánchez. Me regreso para decir, el lodo que manda el diario ABC es un lodo de más arriba que el diario ABC. Es un lodo que viene muchísimo más arriba que el diario ABC y tiene que ser consignado. Nosotros publicamos la nota el sábado, la nota del diario ABC, porque obviamente para desmentirlo hay que citarlo. Es un clásico del periodismo, tienes que citarlos para poderlos desmentir. Como lo hemos hecho una y otra vez, sin embargo, contra el diario ABC, los hemos desmentido una y otra vez. Pues hay que citarlos. Obvio no lo vas a encontrar eso nunca, el desmentido en Reforma y en algunos otros diarios. Dicho todo lo anterior, me regreso para decir el tema que hemos decidido tratar este día, que es prensa, lodo, fuego cruzado, mucho de todos contra todos, y hay un fuego que aguas
aguas, viene desde adentro de la misma izquierda. No sé qué piensen. Hay coberturas periodísticas o que aparentan ser periodismo que tienen una intencionalidad, y el caso de lo que se está publicando desde España es una de ellas. No podemos perder de vista el contexto en el cual se hace este tipo de publicaciones, además de un país cuyos intereses, cuyos corporativos fueron de los que tuvieron, digamos, un impacto mayor en términos de cuando se plantea desde la izquierda mexicana, desde el gobierno del presidente López Obrador, que van a recomponer todo ese impacto que está teniendo la política neoliberal en la economía, en los proyectos enormes en este país. ¿Y por qué hago esa referencia? Bueno, no podemos dejar fuera que muchos de esos intereses, sobre todo en el sector eléctrico, tienen que ver con empresas españolas muy poderosas e influyentes en la propia monarquía española. Si nosotros vemos las ligas, los vínculos de empresas que vieron tocados sus intereses en este país porque prácticamente se les estuvo subsidiando, específicamente desde el gobierno de Vicente Fox con Felipe Calderón y con Peña Nieto, pues esas empresas tienen intereses e influencia en esos mismos corporativos. Hace años hice una investigación de los intereses de la monarquía española en México que tenían que ver precisamente con esas empresas del sector eléctrico. Entonces no hay casualidades tampoco de estas estrategias que a veces desde la derecha tienen un foro, un enfoque en lo que aparenta ser periodismo, pero que no lo es, no es sino estrategias de los propios grupos de interés corporativos. Yo pondría sobre la mesa, primero, ¿por qué el interés del diario ABC en México? Yo creo que hoy México representa más que la disminución de la pobreza. Hoy México representa todo un proyecto que se dijo no era viable, ¿no? Se dijo que si se subían los salarios iba a venir la inflación, que no se podía poner en el centro de la mesa a las más y los más pobres, a los históricamente desposeídos, y ese mito se ha derrumbado durante los últimos años, y esto no significa que no haya pasado en otras latitudes, significa que hoy México goza de un proyecto bastante sano, que hoy se está retomando en todo el mundo, y que en ese sentido hay que derrotarlo de manera conjunta. Eso hicieron en su momento en contra de Venezuela, y es una guerra mediática que lleva más de 20 años, más allá de querer analizar el proceso en cuestión, hay una necesidad, ¿no?, de atacarlo, porque también hay bastantes intereses económicos, obviamente, en Venezuela, siendo el país con más reservas petroleras, con bastantes minerales raros, etcétera. No es un tema ideológico, es un tema económico. En el caso de México, lo que estamos viendo es que, por un lado, se le da revuelo al tema de si Beatriz Gutiérrez Müller se va o no se va a España, pero se omite de todos los titulares que este proyecto sacó a 13.4 millones de pobres durante el sexenio del presidente López Obrador. Y ahora lo que vemos es la alianza que se ha venido articulando durante bastantes años, pero que ahora es bastante explícita, sobre todo en los últimos 3-4 años, de la ultraderecha y sus voceros, que es justamente ABC, tratando de dinamitar la legitimidad del proyecto. Claro. No es Beatriz Gutiérrez Müller, es todo lo que huela a izquierda en todo el continente. Claro. Esta es una constante que ha hecho ABC en todos lados, pero claro, el proyecto ahora es dinamitar a referentes de un movimiento que está dando resultados tangibles. Y estas alianzas, digamos, esto es digamos, el último episodio, pero lo que hemos visto es alianzas directamente de la derecha mexicana con Vox, ahí la princesa Cayetano viniendo, las alianzas con Ricardo Salinas Pliego, con Abascal, esto que comúnmente se le conoce como CIPAC, esta Conferencia de Acción Conservadora, que se dedica a dinamitar proyectos y que encuentra aliados específicos en cada uno de los países. En el caso de México han encontrado y le han dado voz a Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿no?, junto con Vargas Llosa hace varios meses, haciendo una conferencia de lo que sí es o no es democracia en el mundo mundial. Y es eso, o sea, ABC es uno de esos tantos voceros que además ligados a estos intereses que ponías en la línea, no solamente en la industria eléctrica, es la industria hotelera, por ejemplo, ¿no? Y el lavado de dinero que se ha demostrado en múltiples ocasiones de todas estas cadenas, fundamentalmente, por ejemplo, en la Riviera Maya, ¿no?, que utilizan para eso. Entonces,
siempre es seguir el dinero. Y ahí es en donde ABC se vuelve experto, porque hay que defender a unos, hay que denostar a otros, y recordemos, en absolutamente todos los procesos que se han dado en México en los últimos años, que son trascendentes para democratizar las sociedades, ABC ha metido su cuchara, ¿no? Y ha insistido en que no hay democracia, en que hay una dictadura y demás. Así que primero, pues sorpresa no es. Sí, sorpresa no es, también por esto que ya menciona Lina, ¿no? O sea, a mí me gustaría empezar por esto, cómo los medios de comunicación han estado tomando cada una de las noticias que hemos visto en estos últimos días. Este fin de semana se publica este tema relacionado con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que además también en este texto que publica ABC la llaman, sí, la eminencia gris, también denostando todo el trabajo que tuvo en este periodo que acompañó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, trabajando también, y que ella también en este texto se menciona, pidió y exigían disculpas, ¿no?, para la corona española. Este es un tema que creo que también no les ha dejado de doler en la prensa. Y yo me preguntaba hace un momento en Café y Noticias también todo lo que tiene que ver con esta ultraderecha y la avanzada que ha tenido, ¿no? Todo esta ideología, con la intención de, a ver, en México no tenemos ahorita una oposición que sea fuerte y que sea real y que tenga y que esté disputando un proyecto de nación, como sí se está fortaleciendo el otro proyecto de la Cuarta Transformación, y con los datos también que vemos de el INEGI, pareciera que va agarrando más fuerza y va viéndose estos frutos, ¿no?, de lo que se ha cosechado a lo largo de 6 años y lo que llevamos también de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasa cuando no hay una oposición? Viene todo este aparato de la derecha, viene todo este aparato de la ultraderecha, como bien lo señala Salina, este periódico ABC, este medio de comunicación que atiende a los intereses de la monarquía, ¿no? Que es bueno también hacer esa referencia, y como lo señala en la carta que publica Beatriz Gutiérrez Müller la mañana de este lunes, es muy evidente que es un golpeteo directo, no solamente a ella, sino a todo un proyecto que está encabezando el expresidente Andrés Manuel López Obrador. No es en realidad el hecho que se vaya a ir a vivir a España, que se vaya el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador a estudiar a la Universidad Complutense la carrera de Derecho. Esto queda en segundo término cuando se habla de este golpeteo, después de que vimos la semana pasada en medios de comunicación la gran ausencia de esta información del dato de la pobreza. 13.4 millones de personas que salieron, y claro, evidentemente viene también a accionarse todos estos instrumentos que tienen en la ultraderecha con la intención de hacer menos y que no se siga viendo todo este hecho y fruto que está dando el movimiento de la Cuarta Transformación, sino más bien hablar de este tipo de casos y de este tipo de polémica, porque este es uno de los golpeteos que muy probablemente vamos a seguir viendo, y que es un golpeteo directamente al proyecto de la Cuarta Transformación, y no nada más para la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que sí es parte importante de todo lo que se ha trabajado, pero que en efecto están tratando de minimizar los frutos que hay dentro de este proyecto. No solamente es el dato de la pobreza el que ocultan. En realidad lo que se oculta es, digamos, el fracaso de las políticas que se aplicaron en los sexenios anteriores. Mientras que se oculta el rescate de 13.4 millones de mexicanos de la pobreza, al mismo tiempo intenta ocultarse que entre el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, según los mismos datos del INEGI, había, les doy el dato, 61.8 millones de mexicanos pobres por ingresos, que había en 2018, pasaron a 46 en 2024. Son 15.8 millones de personas pobres, es más todavía, por ingresos. Cuando tú analizas la pobreza por ingresos, en realidad el presidente López Obrador rescata a 15.8 millones de personas pobres. Bueno, ¿qué pasa con este mismo indicador cuando tú revisas de 2006 al 2018? En 2006 había 46.5 millones de mexicanos pobres. El número de pobres aumentó 15.3 millones con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos. Es decir, México se convierte en una fábrica de 15.3 millones de pobres entre Calderón y Peña. Casi es el mismo dato, curiosamente,
que le niegan al presidente López Obrador publicar en sus portadas. Es exactamente por lo que decimos del ataque a Beatriz Gutiérrez Müller desde ABC, lo que dices. Y lo ratifican ustedes. Es exactamente eso. Tú atacas a Beatriz Gutiérrez Müller a través del diario ABC. Insisto, yo le pondría mucho ojo al gobierno de Pedro Sánchez porque ABC suele alimentar todos sus bulos, como le llaman ellos, con información oficial que sale del gobierno de España. No es que nada más anden pajareando a ver cómo golpetean. Es mucha información que viene desde el gobierno de España. Ellos le dan la información del supuesto acceso o ingreso de Beatriz Gutiérrez Müller a la embajada. No se nos olvide nunca, porque se supone que ese gobierno es de izquierda. Yo lo dudo con todas las ganas. Porque de lo que se trata es de hacerle daño a un proyecto, le hacen daño a ella y al mismo tiempo desvías la atención. Claro. ¿Cómo vas a desviar la atención? Pues bueno, en lugar de hablar de la pobreza, ¿qué les parece si hablamos de Beatriz Gutiérrez Müller? En lugar de hablar de pobreza, ¿qué les parece si mejor hablamos de las facturas de Andrés López Beltrán? Y yo no defiendo a López Beltrán, él tiene que defenderse, él tiene que... También, miren, en el caso de López Beltrán, yo tengo una observación. Yo creo que él tiene que aprender mucho de los errores que él vaya cometiendo en el camino, como el presidente López Obrador en su momento ha aprendido y como todos han aprendido. Y yo creo que él tiene que aprender también a lo mejor en el tema de las respuestas. ¿Qué tanta velocidad le tiene que dar a lo que él tiene que transparentar, abrir? Yo en algún momento dije, bueno, no me gusta la carta como no le gustaba a Noroña, a lo mejor puede ser, pero sí me hubiera gustado muchísimo más, creo yo, que mostrara la factura del hotel. Ya con eso. Y yo creo que no por mí, ni por, yo creo que la mayoría en Morena, sino para poder cauterizar todo, de entrada, todo lo que se quería decir de él. Ahora sale estas otras facturas y demás, yo creo que él abra sus facturas, pues ¿a qué le teme? Pues, que les calle la boca, abra las facturas y diga, no es cierto, mira, aquí está. Pero si callas, que es una opción que tienes, yo luego, de verdad, cuando hablo de Adán Augusto en algún momento, sin embargo toca algo de Adán Augusto López Hernández en algún momento, siempre se vienen oleadas de ataques contra mí, contra Álvaro, contra nosotros en general. ¿Por qué? Bueno, coincide, a lo mejor coincide, pero no soy luego más mal pensado, ¿no? Pasa que tocan en algún momento, publicamos hace unos días algo sobre cómo se descompuso Chiapas y la relación que hay ahí, bueno, y luego de repente viene una oleada de ataques. Sí creo que hay algo, digamos, de guerra sucia desde adentro, digamos, que también tienen que cauterizarse, de la que se tiene que hablar. Hoy la presidenta medio habla de eso, de ese asunto, aunque ella es muy precavida, y lo que dice es, venimos desde muy lejos luchando como para que en insidias se acabe todo. Y yo creo que eso exige, ¿no? Poner ahí sobre la mesa todo esto que mencionas con bastante cuidado, pero con bastante transparencia el rumbo del movimiento, ¿no? Porque si algo no va a cesar la derecha es en eso, en estar buscando por debajo de las piedras, en estar demostrando, ¿no? Porque ¿qué les queda? Pues quitar la legitimidad que se demuestra en encuestas, que se demuestra en los bolsillos, que se demuestra en el apoyo, que es innegable, ¿no? Uh-huh. O sea, uno va y va hablando ahí con los taxistas que normalmente son de derecha, ¿no? Y me encontraba yo con un taxista el día viernes en donde hablaba, ¿no? Bien del proyecto. Eso significa que este bienestar del que se habla es totalmente tangible en cualquier área. Sin embargo, ahí y a mí lo que me preocupa, y siguiendo con esto que ponía hoy sobre la mesa la presidenta, ¿no? En lo interno o en lo externo, que se van a quedar con las ganas, solo se sostiene no solamente con esta investidura moral, sino con la transparencia, con la legitimidad, con los hechos concretos que requiere un proceso de transformación.
Eso va a blindar a una derecha carroñera, que lo hemos visto, insisto, estamos hablando del último episodio, pero esto ha sido la constante desde el 2018 y a veces son más violentos y a veces son más misóginos, más racistas, más clasistas. Eso creo que nos lleva a que tanto las audiencias, la militancia, simpatizantes de la Cuarta Transformación también logren pues poner sobre la mesa estas pugnas internas que a veces también son muy poco visibles, ¿no? hacia las audiencias. ¿Qué interés hay de quienes golpean los medios públicos? ¿Qué interés hay de quien pues empieza a replicar a medios de ultraderecha desde España? ¿Qué intereses hay de fracturar un movimiento que en los ejes más tangibles, pues el beneficio ha sido tremendo, ¿no? O sea, los números no mienten. Entonces, ahí lleva a que tanto el partido como incluso también el rol de la prensa, eso va a ser fundamental, que también se fiscalice, ¿no? A los medios, los intereses detrás de cada uno de ellos, para saber desde dónde se están situando, cuál es el beneficio de hablar a favor, en contra del proceso. Y bueno, en el caso de los medios de derecha vemos que, o al menos yo creo que ante este declive, porque se volvieron voceros durante décadas del PRI, del PAN, y hoy es insuficiente estos partidos electorales. Hoy no logran dar beneficio a nadie en ellos mismos, no logran sostener los propios partidos políticos, pero eso está llevando a una radicalización discursiva de las derechas y las ultraderechas, ¿no? Es decir, ya sabemos de Alarraqui, de Salinas Pliego. El asunto es que no vienen solos, vienen acompañados de Vox, vienen acompañados de la ultraderecha argentina, vienen acompañados de Steve Bannon, del trumpismo, con alianzas bastante fuertes que se están consolidando a escala internacional y que vemos no solamente, hace rato estaba lloviendo, Alarraqui tiene una audiencia, ¿no? Una audiencia que no es que esté en desacuerdo con el proyecto, es que se vuelve ya todo un proyecto de odio, de desprecio y de batalla, no solamente ideológica, sino de cómo materializar una desestabilización totalmente. Pues ya viene la unión de Alarraqui con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Al tener este proyecto televisivo en ADN 40, cómo van sumándose estas voces con la intención justo de generar esta narrativa de odio, ¿no? Hacia el proyecto. Yo solo cerraría diciendo eso, ¿no? Que no solamente son las facciones internas, sino que hay que repensar el proyecto ideológico, político, económico, de cara a algo que ya está ocurriendo y que no podemos cruzarnos de brazos. Yo retomo este hilo, Ailina, de el repensar, reflexionar sobre el movimiento que se está proponiendo desde hace unos años para este país, donde la clave siempre va a ser la transparencia y la rendición de cuentas, sea de quien sea y sobre todo de aquellas figuras que están representando algo para el movimiento. Hay incongruencias, sí, que son evidentes. Andrés Manuel López Beltrán no es Andrés Manuel López Obrador, pero creo que lo que hoy se omite en la prensa para extraponer todos aquellos escándalos que sí las figuras que están ahí señaladas tendrán que rendir cuentas, pero lo que está omitiendo la prensa tiene mucho valor para este país. Son datos históricos, sacar a millones de personas de la pobreza, datos históricos, hechos históricos, pero además si nosotros nos vamos al desagregado de estos datos, nos va hablando de un país que un poquito menos desigual es hoy. A mí me interesa destacar de estas cifras que da a conocer el INEGI. Para la audiencia están ahí disponibles, hay muchos indicadores que están muy explicados en este informe que hace oficial el INEGI y que además se realiza con una metodología de lo que antes era Coneval, es decir, hay toda una metodología muy seria para estos hallazgos que se están planteando en este informe. Y en este informe hay rubros que son esenciales para una población, que tienen que ver, por ejemplo, con el cómo hoy millones de personas tienen garantizada la seguridad alimentaria que hace años no tenían. Cuando planteabas, Alejandro, este comparativo que viene en este amplio informe de lo que representó esos millones de personas en mayor pobreza en el gobierno de Enrique Peña Nieto
versus lo que tenemos ahora, pensaba también en el fracaso de las llamadas reformas estructurales que se prometieron ahí en ese gobierno de Enrique Peña Nieto. Recordamos que fue una serie de reformas en muchos ámbitos donde se cambia la Constitución para adecuarla a esas reformas de índole totalmente neoliberal. Se prometía que eso iba a beneficiar a la población. Sabemos que no es cierto, pero ahora con el dato duro se puede comprobar que no fue cierto, que en ese periodo millones de personas más se sumaron a estos niveles de pobreza, pero a mí me gustaría que reflexionemos también en el qué significa para una persona que antes estaba en un nivel de pobreza extrema haber salido de ella. Quienes hemos reporteado en esas zonas de pobreza extrema de este país, sabemos lo que significa para una persona no tener ni garantizado un alimento básico. Así es. Y el que llegue una política de gobierno que te cambia la vida. De eso estamos hablando. Estamos hablando de casi 2 millones de personas que derivado de estas políticas, este cambio de modelo de política económica y social, que es la que se propuso desde el gobierno del presidente López Obrador, vieron que su vida tuvo un cambio, vieron un impacto directo en sus bolsillos. Y quiero hacer otra reflexión, porque este informe tan robusto nos da múltiples lecturas, nos da múltiples aristas. Una de ellas tiene que ver también con ese echar abajo ese argumento que se planteó en la derecha mexicana, en la prensa, de las dádivas, tan desafortunado ese titular que publica el periódico Reforma, y que con estos datos duros se comprueba que fue el aumento al salario el principal ingreso para el bienestar de esas personas. Y que no son dádivas tampoco, como les llaman de manera peyorativa, son derechos sociales, derechos que reconoce la Constitución, y que por primera vez en el gobierno del presidente López Obrador se vio garantizado, se vio materializado muchos de esos derechos. Y eso es de lo que hoy la prensa no quiere hablar. Y eso es lo que tendría que estar en la discusión pública, porque cuando hablamos de estas cifras hablamos también de un replantear desde el propio gobierno cómo vamos a hacer para sacar adelante a los millones de personas que todavía están en condiciones de pobreza. Esa es la labor del gobierno. Sí, porque siguiendo con esta línea que dices, ¿no? También que se tiene que ver como derechos. En realidad, por muchísimos años, en todo ese periodo neoliberal, nos hicieron ver que eran servicios. Y es muy importante hacer esta distinción. No son servicios, es un derecho a la cual la ciudadanía y toda la población tenemos acceso, ¿no? Debemos de tener acceso y nos lo debe de dar también el gobierno en turno. Por muchísimo tiempo no fue así. Fue visto como que tú tienes que pagar para tener acceso a estos servicios, que así lo llamaban ellos, y con esto también hacían una medición para ver quiénes sí tenían el acceso para poder pagar cada uno de estos servicios. Ahora que vemos todos estos números que ofrece el INEGI y la medición también que lo hace a partir de lo multidimensional, es decir, de cada uno de estos accesos que ya tienen las personas, no nada más de la canasta básica, que esos datos se dieron a conocer una semana antes, quienes ya tienen más acceso a consumir incluso más carne, ¿no? Aquí en sinembargo.mx la unidad de datos sacó un tema relacionado con ello, como si estábamos teniendo más acceso a consumir, por ejemplo, carne, que en el pasado no era así, pero que esto también nos va dando otra visión de cómo estos derechos ya se puede acceder de manera más sencilla, ¿no? Estas narrativas que por muchísimos años estuvieron instauradas y que ahora se van quitando todas esas telitas para decir, a ver, no, esto es lo que le corresponde a cada una de las personas que habita en nuestro país, es decir, el pueblo de México. También, por otro lado, y siguiendo con la idea de lo que mencionaba Salina, de la transparencia, y también de decir por qué es importante y relevante hablar del caso de Andrés Manuel López Beltrán. En los programas pasados, en Café y Noticias, por ejemplo, en Los Periodistas, en A las 2, en los espacios que tenemos aquí abiertos en Sin embargo al aire, nos preguntan mucho y nos cuestionan, ¿por qué hablar? ¿Por qué es relevante Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué hablar también de las vacaciones? Si es un derecho que tenemos también para vacacionar. Hablamos de un personaje que tiene un cargo importante dentro de Morena. Es la Secretaría de Organización, es una secretaría que tiene que estar trabajando directo también con las personas, que tendría que estar pues ayudando y colaborando con Luisa María Alcalde, ¿no? Que nos ponías en la mañana a Alina.
No te preocupes. Nos ponías en la mañana, Lina. Es importante hablar de estos comités seccionales que ya se están tocando por parte del partido. Sí, porque ya se está buscando otra vez estar hablando con la gente, ¿no? Estar escuchando cuáles son sus necesidades y luego después de escuchar también y ver todos estos datos que nos arroja el INEGI, claro, ver cómo ha cambiado la percepción. No es la misma percepción que se tiene de una ciudadanía en 2012 y mucho menos en 2018. Hablar ahorita de cómo se va a poder escuchar a las personas y cómo viene este cambio después de que han tenido cada uno de estos programas sociales a su alcance y que les ha ayudado para complementar otras actividades. Es por eso que se tiene que hablar, porque ahora un medio como Aristegui Noticias tiene acceso a estas facturas en lugar de hablar, como bien mencionaba Ale, que claro, viniera un Andrés Manuel López Beltrán a publicar esta referencia en su carta cuando mencionó que habían sido jornadas extenuantes de trabajo. Él menciona que son 7,000 pesos que gasta en una noche en este hotel, pero omite si es de confirmarse estas facturas que dan a conocer en el medio de Aristegui. Obviamente estamos hablando de unos extras que sí distan totalmente de todo el tema que viene, que tiene que ver con la justa medianía, cuando estamos viendo que la población sí está saliendo, que cada vez estamos estrechando esta parte de la desigualdad en México. Este tipo de información y este tipo de datos, claro que brincan, y creo que ese es el punto también del asunto, ¿no? Los medios de comunicación lo que van a buscar son estas contradicciones en el discurso que haya dentro de Morena y el hacer de cada una de estas personas para polemizar y crear y desviar toda la atención relacionada con un tema importante como es este y el que viene, que también es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, obviamente vienen momentos, digamos que estamos apenas entrando a la turbulencia que viene, porque la que viene va a ser todavía más intensa. Y también casi como consejo a todos, incluyendo la audiencia, empezando conmigo, es que toda la cantidad de ataques que vienen, que se van a dar, hay que tener la cabeza fría, hay que estar muy conscientes de que siempre se va a querer reorientar el discurso, siempre se va a querer reorientar. Mírenlos. O sea, no es el periódico ABC, es el diario, sin embargo. Sí. No, es sin embargo, los miserables ahí de sin embargo, no es ABC. No es el gobierno de Pedro Sánchez, no son los monarquistas, no es la derecha mexicana. Es más, no es Latinos y tampoco es Atípica TV, es sin embargo, ¿no? Y en general siempre hay que, digamos, aprenderle algo a la estrategia de la presidenta Sheinbaum, porque yo decía ayer, ¿qué es lo que está pasando con Canadá? Está copiando la estrategia con Trump, exactamente la misma estrategia que utiliza la presidenta de México con Trump, que es... Leía yo en días pasados una declaración que se parecía mucho a la de Claudia Sheinbaum del ministro Carney, que decía, bueno, Trump lo dice de esa manera, pero la verdad es que se parece mucho a esa estrategia, que es básicamente colocarlos en su lugar, colocarlos en su sitio, no caer en la provocación. Siempre va a haber quien esté tratando de meterse en su propio lodo, porque la única manera de que te veas manchado es jalarte la mano y meterte en tu lago de podredumbre. Entonces, siempre cabeza fría. Yo veo, por ejemplo, que la prensa ya no está reproduciendo todo lo que Trump dice, la prensa canadiense, todo lo que Trump dice sobre Canadá. No todo. Es muy sintomático. Apenas acaba de decir que, por ejemplo, fíjense, es muy importante. Dice Donald Trump, Canadá y México hacen lo que yo digo. La prensa mexicana, por inercias, porque hay que reseñarlo, porque no nos hemos puesto incluso de acuerdo, lo que ustedes quieran, lo mete de principal. Ni un solo diario canadiense levanta la nota. Ni un solo diario canadiense. ¿Se vale? ¿Hay que hacerlo? Bueno, es un tema que está a discusión. Lo que sí puedo decir es que cuando hay este flujo, digamos, de porquería de un lado a otro, hay que hacerse a un lado
porque siempre que acusas, decía un tío mío, siempre que acusas, cuando estábamos chiquillos, siempre que acusas, Alejandro, son 4 dedos para ti y 1 para el que acusas, ¿no? Siempre volteas todos los dedos, te señalan a ti, mientras que el otro, pues Entonces, siempre hay que ser muy prudentes, muy prudentes. ¿Qué veo en lo de Beatriz Gutiérrez Müller? ¿Qué veo también en lo de Andy o Andrés Manuel? Porque no le gusta que le digan Andy, aunque todo el mundo le ha dicho siempre Andy, la verdad. Pero adentro del mismo Morena, pero bueno. Andrés Manuel, ¿qué veo en esos ataques? Acabas de tener el mayor corte sobre el gobierno de López Obrador, el corte que habla sobre sus políticas públicas, que es lo de verdad, la neta, que es lo de la pobreza. El lema es de Andrés Manuel, de décadas, de Andrés Manuel López Obrador, es primero los pobres. Se acaban de dar las cifras de la pobreza. Y luego salen los escándalos, ¿no? Para sacarlo de la pobreza, de por sí no lo publicaron, pero pues mejor publicar, pues como no, una factura o publicar, como no, pues que a lo mejor se va a ir hacia allá. Ese es gran parte del asunto y hay que estar siempre muy prudentes, ¿no? Es guerra de lluvia, de lodo. Y es un quiebre, creo, hoy en lo que estamos viviendo, porque no solamente son los medios de comunicación, es un quiebre hoy que estamos viendo cada quien cómo se adapta a las nuevas condiciones que el mundo está otorgando. Hoy estamos viendo que el neoliberalismo que se gestó como ese gran mito, ¿no? De hay que aportarle a los grandes empresarios para que derramen sobre el pueblo, se está cayendo y se está cayendo a pedazos y México está demostrándolo en tiempo real, que eso que orquestaron los Chicago Boys y que trataron de implementar como laboratorio en Chile con Margaret Thatcher y Reagan, pues resulta que no era tan cierto, ¿no? Como nos habían dicho durante décadas, o sea, es que sostuvieron ese mito durante muchos años. Entonces, se está cayendo, pero también hay un reordenamiento, imagínense el desespero de que ya no es Estados Unidos los que van a reorganizar el mundo conforme a sus teorías, necesidades de sus grandes capitales, sino que hay un mundo que no les está sonriendo, hay un mundo cada vez más multipolar, que por más que sancionan a China, a Rusia, pues la gente se está reorganizando con y sin ellos, ¿no? Y entonces aparecen los BRICS, aparecen nuevos espacios de debate, y entonces estos que ya tenían su fórmula orquestada a través de sus grandes voceros, a través de sus rostros más visibles, ¿no? De este neoliberalismo, pues están quedando sin voz ni voto. Y ahí es en donde también vale recordar que esta historia que estamos viendo en México tampoco es que sea tan novedosa, ¿no? Esta redistribución de los ingresos lo vimos ya durante 30 años en América Latina, que nació ahí en el 99 en Venezuela, pero después vinieron y que tristemente hoy no es para bien retomar el caso de Bolivia con las elecciones del día de ayer, pero Bolivia en su momento también fue cúspide de todo esto, del aumento de los ingresos, disminución de las desigualdades, el aumento en el acceso a la salud, a la vivienda, a la ampliación a través de una constitución plurinacional, la primera en esas dimensiones. Ya hemos visto parte de lo que estamos viendo hoy en México. Y a mí me gustaría más bien señalar los límites que tuvieron esos progresismos, pues para no caer en eso, ¿no? Y una de ellas fue el dinamitarse justamente entre las izquierdas, el negarse totalmente a consolidar un horizonte, deja tú revolucionario y socialista, consolidar un horizonte común en donde poco a poco se viera beneficiado el pueblo que les dio su apoyo, que gracias a esos grandes movimientos antineoliberales de la década de los 80s, 90s y 2000s, tuvieron una de las tantas consecuencias gobiernos de estas dimensiones. Esos gobiernos no solamente, muchos de ellos se burocratizaron, dejaron de atender las necesidades de la población, se hizo una nueva casta, ¿no? Y en eso no podemos chiquitearle a Milei. Milei lamentablemente tenía mucha razón cuando hablaba de la casta, porque era verdad que muchos de los que se asumían de izquierda no necesariamente estaban respondiendo a los intereses del pueblo. Dejaron de lado las reformas mediáticas en donde se permitiera que hubiese una democratización real de los medios y le dieron pues eso por acción u omisión a los grandes medios corporativos la capacidad de marcar el rumbo de sus procesos, de decidir quiénes eran los enemigos, de acaparar la voz, los micrófonos. Entonces, y sobre todo también el relevo generacional no llegó.
no llegó ese relevo generacional, y creo que varias de estas condiciones que ya pasaron, pues un poco parecen a veces con el miedo de que sea un déjà vu lo que estamos viendo en México, y otras tantas me temo y creo que estamos en un buen momento para enrumbarnos, ¿no? En el tema de los medios de comunicación, se hace con lo que se tiene, y que, bueno, ahí históricamente veremos si es necesario, ¿no?, un instituto de formación política para el partido. Y cerraría con esto que acaba de ocurrir el día de ayer, que creo que es un tanto innovador y que espero que más que quedarse en la anécdota, pudiese ser un empuje a lo que no vimos en América Latina, que es la creación de esos comités seccionales, como una capacidad de no abandonar el territorio, de dar los debates en lo más local, porque esto, digamos, no me da miedo decirlo, porque eso pasó también en América Latina, que los grandes procesos en el Poder Ejecutivo poco se materializaron en lo local, ¿no? Es decir, la gente en el día a día, los gobiernos municipales, poco resolvían las necesidades de la población, y esperaría que las más de 7,000 asambleas que se llevaron a cabo este fin de semana, con miras a hacer 70,000 de aquí a febrero, y que la gente podrá sumarse de acuerdo a cuándo es su asamblea, la mía es a fin de mes, podrá también nutrir, ¿no?, de esos debates, y que sean estos los espacios donde se logren dirimir esas contradicciones. Los procesos de izquierda no es donde no hay contradicciones, es donde se trabaja conjuntamente para resolver esas contradicciones. Las contradicciones van a ser inherentes a cualquier proceso, porque lo hacemos seres humanos con contradicciones, pero creo que ahí está al menos retos que ya se nos han dejado en el tintero en todo el continente, que creo que tendríamos que poner bastante atención. Hablas del caso de Bolivia, el resultado que se tiene, bueno, debe ser una lección para lo que está pasando en México, para las izquierdas en México, porque precisamente el problema en Bolivia para la izquierda surgió desde dentro de la propia izquierda. Y esa pugna, esa lucha de egos también les pasó factura. Y se está viviendo ahora, y la izquierda mexicana, o quienes se asumen como parte de la izquierda mexicana, tienen que hacer un ejercicio de autocrítica. Hemos visto durante las últimas semanas a personajes ostentosos, fantoches, que están por ahí, detentan cargos públicos, sin embargo, están como representantes de un movimiento donde el planteamiento central es otro al que ellos están practicando, y eso también es una realidad, y debe haber un ejercicio de autocrítica, y yo insistiré siempre en este ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, porque de eso ha adolecido nuestro país durante muchos años. Por supuesto que no es la misma dimensión cuando un funcionario hace un derroche de recursos para su propio beneficio a cuenta del erario, que eso hemos visto mucho también en este país. Por eso es necesario que estos casos que hoy se están involucrando en gastos suntuosos declaren con toda puntualidad, transparenten con toda puntualidad de dónde viene ese lujo, de dónde vienen esos gastos suntuosos. Sí es una contradicción de sí por todo lo que plantea el movimiento, por todo lo que se ha planteado de esto, vivir con la justa medianía, y es un choque ahí ideológico. Y ahí cada quien tendrá que asumir, de estos personajes tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponde. Para efectos de ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, sí le deben a la ciudadanía una explicación, porque de eso venimos. Y ya no queremos más gobiernos donde exista ese derroche escandaloso, doloroso. Hay tareas pendientes imperativas, y una de ellas es que estas cifras que se presentan de cómo se redujo la pobreza, pues se tenga un avance mayor, por lo menos en el planteamiento de este proyecto de gobierno de redistribución del gasto público, donde se acabó con mitos que se plantearon desde el modelo neoliberal. Citabas, Alina, el caso de Chile, otros países donde tuvieron la aplicación de ese modelo neoliberal, y de todos esos países en México nos resultó mucho más lesivo, porque a partir de ello se fomentaron prácticas de mucha corrupción. Hago una referencia más a estas cifras del INEGI, con esto cierro. Uno de los indicadores donde no se ha logrado avanzar es el de la seguridad social, que es uno de los enormes pendientes. Pero si hacemos un análisis del efecto de esta falta de seguridad social, se relaciona precisamente con el modelo neoliberal de tercerizar todo.
de no dar garantías de derechos de los trabajadores. El modelo del outsourcing es lo que se ve reflejado en este indicador. Hay muchas tareas pendientes, los legisladores tienen que ponerse a estudiar este informe en lugar de andar por ahí de fantoches exhibiendo sus relojes lujosos, que hagan su tarea, por eso reciben un sueldo. Los representantes del gobierno están obligados a transparentar quienes reciben recursos públicos, sean integrantes de un partido, sean miembros del legislativo, de cualquier cargo de poder y que tienen manejo de recursos públicos, tienen que ser absolutamente transparentes con lo que hacen y en su modo de vida también. Sí, porque parte de esta narrativa es que no haya esta transparencia, ¿no? Por parte de cada una de las personas y de los casos que han surgido, que han estado de vacaciones en lugares muy exclusivos, o justamente cómo están exhibiendo los zapatos o el traje o el reloj, ¿no? Carísimo, que muchos de nosotros pues ni imaginamos algún día ver. Quiero ver tu mano, Perla. Para imaginar, adelante, mira, hasta el Yelish ya se está saliendo de que no he ido a hacerme el manicure. Pero en efecto, ¿no? O sea, son cosas que no tenemos acceso a ellas, que es muy complicado ver algo de eso para muchos de nosotros, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de la transparencia, que empiecen también en Morena con eso, ¿no? Con cada una de la transparencia, cuánto está ganando Luisa María Alcalde, cuánto está ganando Andrés Manuel López Beltrán, que no se sabe hasta el momento a cuánto asciende ese salario que están teniendo mes a mes. ¿Por qué? Porque han escondido esos datos. Cuando uno se acerca a preguntarles, han omitido y además también no lo han dado a conocer en la plataforma necesaria de transparencia. Te hago un paréntesis, Perla, perdón, pero ya ni siquiera tendríamos que estárselos pidiendo. Ellos. Es una obligación poner ahí los sueldos y es una obligación también el que reporten estas facturas de todos los gastos que tienen. Hablábamos la semana pasada, y perdón por este paréntesis, pero hablábamos importante precisamente de las prerrogativas de los partidos políticos. Y hablábamos de que gran parte de ese gasto público que se va a los partidos, 11,000 millones de pesos anuales, tiene que ver con el gasto ordinario. En la luz, los servicios, puede ser alimentos, no sé, habría que revisar todas esas facturas y de eso ni siquiera tendría que estar el periodista haciéndoles una solicitud de transparencia, sino cualquier ciudadano meterse al portal de cada partido y encontrar ahí las facturas, Perla. Sí, porque eso es justo, ¿no? La manera en cómo tienes dando una respuesta a todas estas polémicas que se están viendo, porque hay y habrá lluvia de lodo. En algunos momentos va a ser muy tenue esta lluvia y en otros momentos va a haber un diluvio para tratar de opacar todos estos logros y que justamente se desvíe la información para decir y hablar de las contradicciones que hay en la 4T y que a la gente le llegue este mensaje de mira, ve, es lo mismo, la política termina siendo igual, ya sea con el PRI, ya sea con el PAN y ahora también con Morena y los partidos que están aliados de la Cuarta Transformación. Cuando se deja de lado todos los resultados que están teniendo y el beneficio que hay para cada una de las personas que están recibiendo estos programas del bienestar, cuando vemos también este aumento al salario, cuando vemos que están derrumbando todos esos mitos que por muchísimos años se creyeron que era parte de la narrativa para no subir el salario y lo cual iba ligado con la inflación. A ver, no, todo ese es un pensamiento neoliberal que poco a poco se tiene que ir saliendo y que al final todos estos casos que estamos viendo y que se están sumando terminan teniendo todos los reflectores y olvidándonos de los datos importantes que son el de la pobreza y todo el trabajo que se está avanzando y ahora también con Morena, ¿no? O sea, decías hace un momento, son contradicciones que son inherentes porque somos seres humanos, pero claro, son contradicciones que bien las puede tomar Andrés Manuel López Beltrán y decir, a ver, aquí está todo el caso de la fiscalización de mis vacaciones, ustedes juzguen, ustedes van a tener ahí los datos necesarios y posteriormente yo ya estoy trabajando en estos comités, pero no se le ha visto. Es un mes en el cual la ausencia también y el silencio dice mucho. Sí, tiene que haber máxima transparencia porque, como dice el clásico, o bueno, como dice Silvio, la gente que te odia y que te quiere no te va a perdonar que te distraiga. Entonces, tiene que haber una máxima transparencia y tiene también que fijarse objetivos, quién es tu enemigo y quién no. Tu enemigo no es el que está sentado a un lado tuyo, eso quisieran, no es el... Tu enemigo tiene que ser clarísimo, es la desigualdad, es la pobreza, es la enfermedad, es el hambre. Eso es el enemigo de cualquier periodista y de cualquier pueblo. O sea, nosotros somos
parte sustancial de la gente. Y nuestro enemigo tiene que estar clarísimo, es ese, es la pobreza, la desigualdad. Por eso es tan llamativo que exactamente en el corazón de la estrategia del López Obradorismo, la pobreza, el combate a la pobreza, se le haya borrado de la prensa completamente, que no haya una sola nota que hable sobre los 15.6 o los 13.4 millones. O lo poco que se habló, también diciendo que era resultado del trabajo que había hecho Enrique Peña Nieto y del trabajo que habían hecho en los periodos neoliberales, ¿no? Sí, que eso era la manera en que estaban tratando el tema. Claro. O decir, por ejemplo, como lo dice el periódico Reforma, que fue por las limosnas. Ajá, las dádivas. O sea... Y aquí yo por eso planteaba el tema metodológico, porque me parece clave. Son datos duros, y estos datos duros son hechos. El dato duro siempre es el veraz, el verificable, el comprobable, y aquí habría que escuchar también, lo ha planteado la titular del INEGI, la manera en la cual desarrollaron todo este levantamiento de encuestas, todo este dato duro, cómo lo obtuvieron, y fue utilizando la misma metodología que manejaba Coneval. Sí. Se explica en el documento, y para quien desee revisarlo, las gráficas son muy claritas, y ahí se explica la metodología con la cual se hizo este levantamiento, y es muy destacable, Alejandro, el dato de dónde viene. ¿De dónde vino la principal fuente de ingresos para las personas? Y fueron esos aumentos a los salarios. Claro. Que fueron históricos, fueron reales, tangibles para la gente que vio reflejado en sus bolsillos, que por primera vez estaba materializando lo que decía la Constitución, pero que nadie cumplía antes de que lo hiciera el presidente López Obrador. De hecho, ayer que platicamos con Munguía, el de Conasami, decía él, el 67% de los que salieron de la pobreza es por los salarios, por un lado. Y el componente que Reforma le llama, ¿cómo le dijo? Dádivas, pero dádiva es como, híjole, qué miserable. Bueno. Pues es con desprecio, ¿no? Claro, por supuesto. Pero eso no es periodismo. No, pues claro que no es lo mismo que ABC, es exactamente lo mismo. Eso que llaman dádivas, ese que es un 30 y tantos %, en realidad está compuesto por distintos ingresos. Incluye, fíjate nada más que hace todavía más miserable lo que plantea Reforma, incluye en ese los ingresos por remesas, o sea, es trabajo, pues, ¿no? Sí. Eso que llama dádivas es ingreso, uno de los componentes importantes es remesas. O sea, de gente que se está matando en Estados Unidos, aceptando las humillaciones, aceptando ese pinche viejo, perdónenme, sí, y la persecución anaranjado, constante, el acoso, pasando hambre, se cruzan de la manera más tremenda el río, en fin, todo eso que ya sabemos. Eso ellos lo califican como dádivas. Claro, no fuera rescate a empresarios, porque entonces rescatan, ¿no? Es tremendo, también es un tema de discurso. Ese es el problema, eso es lo que les duele. Volviendo a este planteamiento que hacías, y el gráfico que incluye el INEGI precisamente refiere que la principal fuente de ingresos para quienes vieron una mejoría fue el aumento en su salario. La segunda fuente de ingresos en algunas partes fueron las transferencias, y dentro de esas transferencias se cuentan programas sociales, pero hay un dato mucho más que a mí me parece muy destacable dentro de esas transferencias. En población en pobreza extrema, también hay que ubicar geográficamente que son poblaciones que están muy rezagadas, inaccesibles muchas veces. Yo reporté en varios de esos municipios en pobreza extrema, en diversas partes del país.
Y la manera en la que teníamos de llegar a esas poblaciones es que llegas a una cabecera municipal y luego tienes que caminar horas, como hace la gente que vive en esas zonas, algunas realmente inaccesibles, y eso dificulta también el que puedan ver cubiertos estos derechos que marca la Constitución y que son los derechos sobre los cuales se hacen estas mediciones. Y entonces, aun cuando oficialmente se hacían transferencias de recursos en programas sociales, cuando ibas allá a reportear directamente te dabas cuenta que no era cierto. Te dabas cuenta que aquel hospital que había llegado a inaugurar Vicente Fox o a tomarse la foto Felipe Calderón eran cascarones. Me tocó reportear casos dolorosísimos de personas que estaban en situación de enfermedades muy graves, crónicas, y no tenían un solo medicamento, aunque en las cifras oficiales aparecía que sí estaban ahí los medicamentos. Gente que se estaba realmente muriendo de hambre. Por eso, cuando hablamos de estos datos, hablemos de personas de carne y hueso a las cuales se les materializó su derecho a comer, porque no lo tenían. Son derechos. A ver si los señores de la prensa también hablan de una manera más responsable y mucho más humana. Claro, no es el privilegio que se vive en esas esferas, en esas élites, pero son personas de carne y hueso a las cuales se les cambió la vida. Ay, agrego un datito nada más porque casi nos vamos. Ahora que habla sobre la falta de medicamentos que sí están registrados, pero que en los hechos no están en ningún lado. Porque pues ahora supuestamente no hay medicamentos en todo México, ¿no? Y siempre ha habido, ese es el gran tema. Pero no se habla también de todas estas negociaciones que había con las empresas farmacéuticas. No, pero además se basa en una mentira, o sea, siempre ha habido. Fíjate, me decía un médico, un especialista que le había tocado a él estar en las brigadas de vacunación contra el sarampión en tiempos de Salinas. Dice que una vez llegaron a un pueblo y que no, el pueblo ya está vacunado. Pues, ¿cómo? ¿Nosotros somos los que vacunamos? No, ya está vacunado. No, pues no puede estar vacunado el pueblo. No, pues si está vacunado, te lo estoy diciendo yo, soy tu jefe. Entonces, pues dice, pues nosotros fuimos en Chihuahua. Eso sucedió en Chihuahua y en Veracruz, le tocó verlo en Chihuahua, en Veracruz. Bueno, me dice él, ¿sabes tú por qué hay en Chihuahua sarampión ahorita? ¿Por qué son adultos los afectados? Me dijo, chécate los datos y coincide exactamente con la vacunación en tiempos de Salinas. Me dijo, yo te puedo decir que todo eso que se publicó en tiempos de Salinas sobre la vacunación es una mentira. A mí me tocó ir a pueblos que no estaban vacunados, pero que estaban ya rellenos. Entonces, claro, ahorita ya no hay vacuna, no hay medicamentos. Partes de la idea de que supuestamente pues siempre fuimos un país donde sobraban los medicamentos, le pastabas así, salían 4 medicamentos para el cáncer, aunque no lo tuvieran, ¿no? En la idea esta de los que critican, pues, el actual gobierno. Todo es, efectivamente, toda esta guerra tiene como interés sacarnos de lo principal. ¿Cuál es lo principal? ¿Dónde tenemos que estar concentrados? ¿Cuál es el interés? Debe ser el interés de un gobierno, sobre todo de un gobierno de izquierda, de un periodista, de un ciudadano. Los enemigos están clarísimos. No deberíamos de perder nunca el foco. Los enemigos es la pobreza, es la desigualdad, es el hambre, es pues, la enfermedad, ¿no? Eso es lo que debería llamar nuestra atención. Y lo demás, pues está para eso, o sea, para eso siembran este tipo de asuntos, ¿no? Sí. ¿Ah? Pues yo cerraría diciendo eso, que lo que estamos viviendo es un momento histórico después de décadas que se nos trató de convencer que este sistema era el adecuado, ¿no?, para la población y que en unas cuantas manos se quedaran todas las riquezas, que unos cuantos decidieran el rumbo de las sociedades, y hoy se demuestra que hay medidas profundamente antineoliberales. Uno de los principios propios del neoliberalismo es la extensión de la jornada laboral y la disminución del salario mínimo. Hoy es todo lo contrario, esperemos que en ese sentido se presione también por la disminución de la jornada laboral a 40 horas, hoy sigue siendo de 48, para terminar, ¿no?, de demostrar que este mito en efecto era un mito y que mejorar las condiciones laborales de la población, los ingresos, tiene
cuestiones concretas, y lo mismo aplica para los medios de comunicación. Hoy sería impensable esta batalla que llevan a cabo aquellos que se beneficiaron también de las privatizaciones. No solamente aplicó para los recursos naturales, aplicó también para el espectro radioeléctrico, y hoy estos grandes voceros de los medios de comunicación son producto del beneficio de un sistema que dejó en unas cuantas manos la voz y la vocería de los intereses económicos en este país. Así que bueno, ahí tocará también a las audiencias seguir fiscalizando, seguir exigiendo, y también con las puertas que se abren, sean militantes o solo simpatizantes, ahí hay una opción en los comités seccionales también de democratizar desde la base del partido, así que bueno, también esta es una oportunidad para ello. Pues en este ejercicio de fiscalización, de rendición de cuentas, siempre será un pendiente, un imperativo para quienes detentan cargos de autoridad, y que se pongan a leer estos informes para que vean cómo van a seguir con políticas públicas para desempeñar el cargo por el que se les está pagando en el Congreso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer, señores legisladores, para seguir disminuyendo esta brecha de desigualdad, que es algo que lastima mucho en este país? Hay muchas tareas pendientes, y estas pugnas, esta guerra de lodo no hace más que ensuciar la discusión pública. Y sumaría nada más que tiene que haber autocrítica también, ¿no? Por parte del movimiento de la Cuarta Transformación, que muchas veces pareciera que esta es la gran ausente. Cuando se habla de este tipo de polémicas, creo que quien debería de salir primero a hablar sobre el tema son los implicados, en este caso que estamos hablando y con el cual arrancamos esta mesa de Versus, hablando sobre el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, que también diga más a futuro, ¿no? Si en realidad sí tiene en su mente viajar hacia España, porque eso es algo que también muy probablemente va a seguir discutiéndose. Ya escuchábamos en la mañana. Dijo que no. Como que dejó ver, ¿no? No. Yo creo que muy sí, no claro, fue muy... No, perdón, pero... Yo sí creo que deja ahí una puerta abierta que no radica ahorita, perdón, en España. Yo leí la carta. Y la respuesta también de ABC, de los periodistas de ABC. Yo creo que ahí, a menos de que yo haya entendido otra cosa, la frase es así: no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado, tampoco Jesús Ernesto. Sí, me he ido. A partir de esto puedes perfectamente especular que se va a ir a vivir a Rusia. Uh-huh. Porque no ha negado que se vaya a ir a vivir a Rusia tampoco. Por eso digo, en algún futuro, ¿no? No, o sea, de acuerdo. Dado caso. No, pero yo digo... Porque conociendo a la prensa de México... No he ido a vivir allá ni a ningún otro lado, tampoco Jesús Ernesto, es clarísimo. O sea, no tendría que decir, no me he ido a vivir allá, entre corchetes, Moscú, ni me iré ni a ningún otro lado. No me he ido a vivir a Buenos Aires, o sea, no se va a poder estar desmintiendo cada lugar. Yo creo que al menos lo que trata es de salirse de la discusión pública, no estar en la discusión pública, y específicamente a el diario ABC decirle, no estoy allá, ustedes están inventando, con toda claridad, ¿no? Y por eso, ¿no? O sea, porque la van a querer traer a la discusión, van a querer buscar ese tipo de lugares en donde queden huecos, como lo que dijeron ya de su firma, que decía Müller, tal cual UE, y no desviaron también la atención a ese apellido, ¿no? O sea, están buscando la manera de siempre traerle la discusión, y creo que también esa es una de las partes por las cuales digo, tiene que haber autocrítica y tiene que salir también cada uno de ellos a hablar, como lo hace en esta ocasión Beatriz Gutiérrez Müller, a desmentir al ABC, y yo no vivo ahí, ¿no? O sea, no estén diciendo mentiras y mejor hablemos de este dato de la pobreza. Entre tantos. Hay tanta agenda, qué barbaridad. Gracias por su paciencia y gracias por su compañía. Nos vemos en una semana. Así es, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Bye.